¿Alguna vez te has despertado sintiendo que algo andaba mal, pero no sabías exactamente qué? El despertador ni siquiera había sonado, pero tus ojos se abrieron solos. Afuera, el cielo seguía teñido de un azul grisáceo, y la casa permanecía en silencio, tan profundo que podías oír los latidos de tu propio corazón. Había un olor a café de ayer en el aire, mezclado con el frío de la mañana, que insistía en pegarse a las paredes. Pero lo que realmente te despertó no fue ningún sonido ni la luz de la ventana. Fue esa extraña sensación, como si tu espíritu te hubiera sacudido por dentro diciendo despierta, algo bien. Te quedaste allí tumbado unos segundos, intentando comprender qué era. No era miedo, tampoco alegría. Era una mezcla confusa de anticipación y una ligera opresión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder y aún no tuvieras palabras para describirlo. Y en el fondo sabes que no fue en vano. Al levantarte y caminar hacia el lavabo, esa voz interior que habías intentado ignorar durante días regresó. No era un grito, era casi un susurro. Pero esta vez, más firme: no caminarás solo. En esas palabras resonaron como si alguien las hubiera pronunciado allí mismo, en la habitación vacía. Por un instante, te detuviste. Miraste a tu alrededor, sentiste un cosquilleo en la piel y guardaste silencio. Porque en el fondo, sabes cuánto has estado cargando sola. Los últimos días han sido demasiado largos. El agotamiento, que se ha vuelto rutina, las preocupaciones que se acumulan como platos sucios en el fregadero, los pensamientos que no dan tregua. Incluso intentas disimularlo, sonríes, bromeas en el chat familiar. Pero, por dentro, el peso crece. Y te preguntas si realmente lo estás haciendo todo bien, o si solo estás sobreviviendo. Pero ¿qué pasa si ese día, hoy entre todos los días, es diferente? ¿Qué pasaría si hoy es el día en que Dios decide no solo cuidarte, sino ir delante de ti, abriendo el camino, cerrando puertas que te harían daño y abriendo otras que ni siquiera tendrías el valor de tocar? Quizás por eso te despertaste así. Quizás esta inquietud no sea confusión, sino dirección. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa extraña sensación de que algo te está llevando por un nuevo camino, pero aún no lo ves del todo. Deja tu comentario a continuación. Ya lo he sentido antes. Quiero saber quién más fue despertado por Dios hoy. No fue casualidad, de hecho, muy pocas cosas lo son. Cuando pusiste un pie en tierra esa mañana quizá ni te diste cuenta, pero el aire era diferente. No afuera, el cielo seguía cargado de nubes y el viento gélido se filtraba por las rendijas de la ventana. Era dentro de ti donde la atmósfera había cambiado. Una especie de silencio denso, como si el tiempo contuviera la respiración, esperando a que dieras el primer paso. Mientras se cepillaba los dientes e intentaba organizar sus pensamientos, todo parecía igual. La rutina, los sonidos, las citas que la esperaban. Pero había algo bajo la superficie, en una urgencia que no podía explicar. Su celular se iluminó en el lavabo, notificaciones normales, mensajes automáticos. Pero en medio de todo eso, apareció una frase, una de esas que parecen aleatorias, pero dan en el clavo. Cuando te sientes solo es porque Dios ya está ahí delante, preparando el camino. Te quedaste ahí, parado, con el cepillo de dientes aún en la mano, espuma en la boca, tu cerebro intentando procesar la frase, porque así era exactamente como te habías sentido solo, vagando entre incertidumbres, apenas sobreviviendo, preguntándote si aún había un rumbo o si solo estabas dando vueltas. Y entonces, como si todo hubiera sido coreografiado, tu mente te llevó de nuevo a una vieja escena. Eras pequeño. Caminaban todos por un sendero de tierra, tu padre al frente, abriendo paso a grandes zancadas. Detrás de él, tú, intentando seguirle el paso, tropezando con las piedras y casi resbalando en algunos lugares. Hubo un momento en que quisiste detenerte. Dijiste que estabas cansado, ¿lo recuerdas? Tu padre ni siquiera se dio la vuelta, pero dijo algo que se te quedó grabado. Sigue mi voz. Estoy viendo lo que tú aún no puedes ver. Eso se te quedó grabado. Y ahora, tantos años después, parece que Dios te dice exactamente lo mismo. Sigue mi voz, aunque sea difícil, aunque no lo entendas. Voy delante. Pero, ¿por qué sentimos tanto miedo aún sabiendo esto? ¿Por qué, incluso después de escuchar promesas, seguimos paralizados cuando llega el momento de avanzar? Y además, ¿este camino que recorres ahora fue realmente elegido por ti? ¿O lo aceptaste por miedo a estancarte? La mayoría de las veces, no tropezamos con grandes obstáculos. Tropezamos con piedras invisibles que solo duelen porque estaban en el camino correcto en el momento equivocado. Y es extraño pensar así, pero a veces lo que más duele es precisamente lo que parecía demasiado pequeño para detenernos. Ese día, después de cepillarte los dientes e intentar ignorar la inquietud que te acompañaba desde el amanecer, saliste de casa como si no quisieras nada, pero cargándotelo todo, cargando con preguntas que nadie había respondido.
promesas que parecían no tener fecha límite y un cansancio en el pecho que no provenía del cuerpo, sino del alma. Y entonces sucedió. Iba camino al trabajo. Una intersección normal, un semáforo en rojo, la radio anunciando el tiempo, nada llamaba la atención. Pero en cuanto girabas la cabeza, veías a una mujer parada en la acera. Envuelta en su abrigo, sostenía una bolsa rota. Temblaba, pero no solo de frío. Era como si esperara algo que no llegaba. No puedes explicar por qué, pero sentiste que tu corazón se aceleraba. No era lástima, no era culpa. Era reconocimiento, porque de alguna manera extraña era como si ella fuera un espejo. Su fragilidad tenía la misma forma que tu silencio. Su espera tenía el mismo color que tu duda. Bajaste el volumen de la radio. Y por un momento pensaste en bajar la ventanilla, preguntarle si necesitaba ayuda, ofrecerle llevarla, lo que fuera. Pero el semáforo se puso en verde. Los coches detrás tocaron la bocina. Y seguiste adelante, pero no te moviste ni un centímetro. Su imagen permaneció allí, fija. Y esa noche regresó con fuerza, en la omajada, en la oscuridad de la habitación. No pensabas en tu jefe, ni en la factura, ni en la fecha límite. Pensabas en ella, pensabas en por qué te había afectado tanto, y solo una frase volvía a tu mente, como si te la susurraran con insistencia. No estás pasando por esto por nada. ¿Y si esa mujer no fuera solo una mujer? ¿Y si esa escena fuera una señal? Why? Si fuera Dios poniendo a prueba su sensibilidad ante algo más grande. El problema es que cuando estamos demasiado absortos en nuestro propio ruido, dejamos de escuchar al cielo. Y empezamos a pensar que todo silencio divino es abandono, cuando en realidad es solo Dios preparando el escenario para lo que viene después. ¿Alguna vez has pensado en cuántas veces has sido la persona al otro lado de la acera? ¿Cuántas veces has esperado a que alguien te viera, te comprendiera y te extendiera la mano? ¿Qué pasaría si te dijera que hay alguien ahora mismo que te está mirando, incluso cuando crees que nadie te está mirando? Llovió esa mañana, no una lluvia torrencial, de esas que arrancan tejas y hacen un ruido bélico en el tejado. Era una lluvia fina, casi tímida, como si el cielo llorara lentamente, sin escándalo, pero con verdad. Y tú, tumbado allí, escuchando el sonido de las gotas al golpear el cristal, sentiste que se te encogía el pecho de nuevo. Pero esta vez de otro, fue como si algo se hubiera desvelado desde dentro. No fue una revelación cinematográfica, ni una luz mística que entró en la habitación. Fue solo un pensamiento, simple, directo, agudo. Tal vez estoy luchando solo por terquedad y no por necesidad. En esa frase, aparentemente tonta, me golpeó como un cuchillo afilado. Porque en el fondo, ya sabes, Ann, hay un límite entre ser fuerte y ser orgulloso, Ann, entre perseverar por fe y perseverar por miedo a pedir ayuda. ¿Cuántas veces te has puesto esa máscara de autosuficiencia solo para que nadie notara que estabas roto por dentro? Y en este punto de la historia, vale la pena recordar que incluso los héroes bíblicos más poderosos solo triunfaron cuando dejaron de caminar solos. Moisés no partió el mar confiando en su propia voz. David no enfrentó a Goliat con la fuerza de su brazo. Ellos sabían, aun cuando Dios va delante, hasta lo imposible debe ceder. ¿Y tú? ¿Por qué sigues insistiendo en ir primero, resolviéndolo todo de antemano, calculando los riesgos, dominando cada detalle, como si Dios fuera tu último recurso y no el primer paso? Ese amanecer lluvioso, sin que lo supieras, estaba siendo observado, porque Dios nunca deja de observar. Mientras hacías planes mentales, repasabas frases de viejas discusiones, imaginabas futuros improbables y te reprendías por cada error. El cielo estaba en silencio, pero no ausente. ¿Recuerdas esa oración que dijiste, casi sin fe, apenas un susurro en la almohada? Esa frase suelta, ayúdame Dios, pronunciada entre un bostezo y un sollozo, bueno, no se quedó en el techo, quedó grabada. Algunos creen que Dios solo actúa con truenos, pero olvidan que también se mueve en la brisa, en los detalles anchos, en el casi, y fue en ese casi que algo empezó a cambiar. Al día siguiente, al despertar, el mundo parecía el mismo, los mismos problemas, los mismos ruidos, la misma rutina. Pero dentro de ti había un nuevo silencio, un silencio que no dolía, un silencio que parecía tener un propósito. Y entonces durante el desayuno llegó la notificación, ese video, ese mensaje, ese versículo bíblico que apareció en tu muro sin que lo buscaras. Un versículo específico, directo, preciso, como una carta con dirección y nombre. Y en ese instante lo entendiste, Él va adelante. ¿Pero qué significa que Dios esté delante de alguien? ¿Es liberación, guía, guerra espiritual o algo mucho más profundo e invisible que aún se está tejiendo sin que lo veas? ¿Has notado alguna vez que las mayores liberaciones de tu vida no llegaron de golpe? ¿No fueron cuando estabas preparado? ¿Ni cuando estabas ayunando? ¿En el servicio religioso adecuado? ¿En el momento más espiritual? Muchos de los mayores rescates llegaron cuando estabas demasiado cansado para orar, demasiado herido para creer, demasiado distraído para darte cuenta. Y sin embargo,
Algo te protegió. Te salvó del accidente por segundos. Te liberó de esa conexión que lo habría cambiado todo. Instintivamente te desvió de una calle. Te impidió tomar una decisión por un dolor de cabeza, un despertador tardío, una indisposición repentina. No fue mala suerte, fue intervención. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces has estado agradecido por algo que no sucedió? Es extraño, porque los humanos tenemos la costumbre de ver a Dios en las puertas que se abren. Pero a veces, Dios es precisamente la mano que cierra la puerta antes de que entres en el lugar equivocado. Él la cierra y te quejas. Pero lo que no viste fue el abismo justo después de entrar. La traición disfrazada de bendición. La demora oculta tras la apariencia de oportunidad. La destrucción disfrazada de conquista. Y quizá lo que te duele hoy es precisamente eso, en un no que todavía no has entendido. Es una puerta cerrada que se siente como un rechazo, como un fracaso. Te preguntas qué hiciste mal, por qué no eres suficiente, por qué otros avanzan mientras tú pareces estancado. Pero ¿y si esa puerta cerrada no es un castigo, sino una fortaleza? ¿Y si ese muro no es para detenerte, sino para protegerte? Mientras sufres en este camino bloqueado, algo se está rediseñando en el reino invisible. Hay rutas inexplicables. Hay direcciones que solo cobran sentido después de la curva. Dios no es un GPS que te muestra toda la ruta. Es el guía que te pide confianza en la oscuridad. Él conoce el mapa completo, no solo el siguiente giro. Él ve los peligros que acechan más adelante, los puentes rotos que tú no puedes anticipar. Su silencio no es indiferencia. Es concentración. No lo ves, pero Él va adelante. Y avanzar no siempre significa abrir puertas. A veces significa bloquearlas. Significa retrasar. Significa exponer lo que no querías ver. Significa eliminar de tu vida lo que creías necesitar. Puede parecer cruel, pero es amor estratégico. Es cuidado preventivo. Es como un padre que toma del brazo a su hijo antes de cruzar la calle. Sin mirar, el hijo llora, patalea, no entiende por qué. Le han detenido bruscamente. Pero solo el padre vio el coche que venía a toda velocidad. El dolor momentáneo de ese tirón salvó su vida. Quizás por eso últimamente sientes que te están jalando hacia atrás, como si estuvieras perdiendo el control. Sientes que tus planes se desmoronan, que tus esfuerzos son en vano, pero el control no es lo mismo que la dirección. Dios podría quitarte el volante solo para mostrarte que el auto nunca fue tuyo. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo asimilas, algo dentro de ti cambia. El miedo empieza a perder su poder. La ansiedad, que te ahogaba cada noche, se debilita, y surge un tipo diferente de valentía, una que no proviene de tenerlo todo bajo control, sino de saber que alguien más grande se ocupa de lo que tú no puedes ver, una paz que no depende de las circunstancias sino de la soberanía. ¿Y si el silencio que has sentido últimamente es precisamente eso? No una ausencia, sino una operación secreta. ¿Y si mientras tú creías estar abandonado, Él estaba en la sala de operaciones del cielo, sanando heridas que ni siquiera sabías que tenías, redirigiendo tu corazón y preparando el terreno para algo mucho más grande de lo que pedías? Llega un momento en que la fe debe dejar de ser un concepto abstracto, una idea bonita para un domingo por la mañana, y hacerse carne, convertirse en el suelo bajo tus pies. Porque cuando todo se derrumba y el silencio grita, lo único que queda es lo que tú en realidad crees. Y es allí, precisamente allí, en el momento en que el terreno parece ceder, que algo diferente le sucede a quienes saben que Dios va delante de ellos. No es que el miedo desaparezca. Sigue ahí, llamando a la puerta de la mente, susurrando escenarios catastróficos, pintando futuros sombríos. El miedo es persistente. Pero surge una resistencia interna, como si algo en mi interior dijera, sé quién va primero, no camino solo. Es una certeza que se ancla más profundo que cualquier emoción pasajera. Puedes temblar, pero sigues adelante. Incluso puedes llorar. Y está bien llorar, pero te levantas. Porque la presencia que va delante de ti no te promete un camino sin piedras. Te garantiza que no caminarás solo. No te promete ausencia de tormentas, sino su presencia en medio de la barca. Y es cuando dejas de exigir explicaciones, cuando dejas de gritarle al cielo, porque a mí, que surgen las primeras respuestas. No siempre como palabras audibles, sino como una paz que invade tu alma, como una perspectiva que cambia. De repente, empiezas a conectar los puntos hacia atrás. Esos días en que casi te das por vencido se convierten en un testamento de tu fortaleza. Esas puertas que no se abrían, hoy, al mirar atrás, cobran sentido y agradeces que permanecieran cerradas. Esa ausencia que dolía tanto, hoy se revela como protección divina. Esa oración que parecía olvidada en un cajón del cielo, era solo una semilla que germinaba en la oscuridad, lejos de tu vista, pero nunca lejos de su cuidado. Dios nunca ha perdido una batalla, pero hay algo aún más profundo que eso. Él tampoco desperdicia ni una sola lágrima. Cada una de ellas es recogida, cada una tiene un propósito. Riega la tierra de tu futuro para que algo nuevo y hermoso pueda florecer. Y si el viaje ha sido más largo de lo esperado, quizás sea porque el lugar al que Él te lleva requiere preparación.
Una fuerza que no se construye en la calma, una fe que no se aprende con aplausos y victorias fáciles. Hay glorias que solo nacen en el desierto, hay unciones que solo descienden en el valle de la sombra de muerte. Hay una resiliencia que solo se forja en el fuego de la prueba. Lo que llevas hoy puede parecer una carga insoportable, una cruz demasiado pesada. Pero, ¿y si es precisamente lo que te está empoderando para mañana? ¿Qué pasa si el camino angosto es el único sendero que conduce al propósito verdadero y eterno? Lo que llamas retraso puede ser Dios protegiéndote de un atajo que te destruiría. Lo que llamas soledad puede ser el silencio necesario para que finalmente puedas escuchar su voz, sin el ruido del mundo, sin las opiniones de los demás. Porque cuando Él avanza, no solo abre el camino, sino que te transforma a ti mientras caminas por Él. Nunca volverás a ser el mismo. Y ese, quizás, sea el mayor milagro de todos. No es solo lo que Él hace por ti, sino lo que Él hace en ti. Te está moldeando a su imagen, puliendo las asperezas, fortaleciendo tu espíritu para que puedas portar la gloria que tiene preparada para ti. Y ahora que todo esto se ha dicho, hay una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Estás dispuesto a confiar en el guía, incluso cuando no entiendes el mapa? ¿Estás dispuesto a soltar el control y dejar que aquel que va delante de ti te lleve a un destino que supera con creces todo lo que habías imaginado? Piensa en ello. Gracias por acompañarme en esta reflexión, y si esto resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos vemos en el próximo video. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar si estuvieras absolutamente seguro de que Dios va delante de ti? Escribe como si estuvieras entregando esta carga a Dios, porque tu entrega podría ser el comienzo de un nuevo rumbo.